Hoy te voy a compartir 5 estrategias simples del estoicismo que te ayudarán a encontrar la paz interior, no importa cuán caótico sea tu entorno. ¿Estás listo para descubrir el secreto de la serenidad mental? Empecemos. En un mundo lleno de caos, incertidumbre y constante movimiento, encontrar la paz mental puede parecer una tarea imposible. La mente se llena de pensamientos, preocupaciones, miedos y tensiones que no nos dejan descansar ni un momento. Sin embargo, los antiguos filósofos estoicos nos han dejado un legado invaluable, un conjunto de enseñanzas y prácticas diseñadas para mantener la calma y la serenidad, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. El estoicismo es una filosofía de vida que ha resistido la prueba del tiempo. Surgida hace más de 2000 años, sigue siendo relevante hoy en día, porque nos enseña a lidiar con los problemas de la vida de una manera racional y controlada. Hoy quiero compartir contigo 5 estrategias simples, basadas en el estoicismo, que puedes usar para calmar tu mente y enfrentar los desafíos del día a día con mayor serenidad. Primera estrategia: acepta lo que no puedes controlar. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la idea de que hay cosas en la vida que podemos controlar y otras que no. Los estoicos creían que nuestras emociones y ansiedades a menudo surgen de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Cosas como el clima, las decisiones de otras personas, las circunstancias externas e incluso el pasado son completamente incontrolables. El filósofo Epicteto decía que la clave para una vida tranquila es aprender a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Lo único que podemos controlar son nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes. Por lo tanto, en lugar de gastar energía tratando de cambiar lo inmutable, enfócate en lo que realmente está bajo tu control, tu mente y tu comportamiento. Esta aceptación te libera de la frustración y reduce significativamente el estrés. Cuando te enfrentes a una situación difícil, pregúntate: ¿esto es algo que puedo controlar? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. No significa que te resignes, sino que te concentres en lo que sí puedes hacer para mejorar tu vida. Segunda estrategia: practica la gratitud consciente. Los estoicos también practicaban una forma muy poderosa de gratitud. En lugar de quejarse por lo que les faltaba, agradecían lo que ya tenían. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores filósofos, solía empezar su día reflexionando sobre todas las cosas por las que estaba agradecido. La gratitud no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también cambia tu perspectiva. Al centrarnos en lo que ya tenemos, dejamos de preocuparnos por lo que nos falta. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Practicar la gratitud diariamente puede ser tan simple como dedicar unos minutos por la mañana, o antes de acostarte, a pensar en 3 cosas por las que te sientes agradecido. Este hábito te ayudará a crear una mentalidad positiva y a mantener la calma, incluso cuando las cosas no salgan como lo esperabas. Tercera estrategia: enfócate en el presente. Otra de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es vivir el presente. Muchos de nuestros problemas mentales provienen de preocuparnos por el pasado o de anticipar el futuro. Sin embargo, el pasado ya no existe y el futuro es incierto. Lo único real es el momento presente. Marco Aurelio nos recordaba que debemos centrarnos en lo que estamos haciendo en este momento, sin dejarnos llevar por distracciones ni preocupaciones. El presente es lo único que realmente tenemos. Si aprendemos a vivir en el ahora, a disfrutar del momento, podemos reducir el estrés y la ansiedad. Esto no significa ignorar tus metas o no planificar el futuro, sino más bien aprender a no obsesionarte con él. Vive cada instante plenamente, como si fuera el último.
Esto te ayudará a calmar tu mente y a ser más consciente de tus pensamientos y emociones. Cuarta estrategia. Memento mori. Recuerda que morirás. Memento mori es una de las prácticas más poderosas del estoicismo. Significa, recuerda que morirás. Aunque pueda parecer sombrío, en realidad es una llamada a vivir una vida plena. Al recordar que nuestra existencia es finita, nos damos cuenta de que no tenemos tiempo para preocuparnos por trivialidades. Cuando te enfrentas a un problema o una preocupación, pregúntate, ¿esto realmente importará cuando me acerque al final de mi vida? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Este simple recordatorio nos ayuda a priorizar lo que realmente importa y a dejar de lado lo que no merece nuestra atención. La muerte es una parte inevitable de la vida, y aceptarla nos permite vivir con más intensidad y propósito. Nos ayuda a centrarnos en lo que realmente queremos lograr y a vivir sin miedo. Quinta estrategia. La visualización negativa. Premeditatio malorum. Los estoicos practicaban una técnica llamada premeditatio malorum, o la visualización negativa. En lugar de evitar pensar en lo peor que puede suceder, los estoicos se imaginaban los escenarios más negativos posibles. Esto les permitía prepararse mentalmente para cualquier eventualidad y, en última instancia, calmar su mente. La visualización negativa no es un ejercicio de pesimismo, sino una forma de fortalecer tu mente. Al imaginar lo peor, te das cuenta de que, en la mayoría de los casos, puedes afrontar cualquier cosa que suceda. Esta práctica te ayuda a reducir la ansiedad, porque cuando el peor escenario ya no te asusta, las preocupaciones se disipan. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Al prepararte mentalmente para las adversidades, te conviertes en una persona más resiliente y serena. Conclusión. Estas 5 estrategias basadas en el estoicismo no solo son herramientas prácticas para calmar tu mente, sino que también son un recordatorio de que la paz interior no depende de lo que sucede en el mundo exterior, sino de cómo elegimos reaccionar ante él. Recuerda que no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo lo enfrentas. Al aceptar lo que no puedes cambiar, practicar la gratitud, vivir en el presente, recordar que la vida es finita y visualizar los peores escenarios, puedes entrenar tu mente para mantener la calma, no importa cuán turbulentas sean las circunstancias. El estoicismo es una filosofía práctica y poderosa que nos ayuda a ser más fuertes mentalmente y a encontrar la paz en medio del caos. Te invito a poner en práctica estas estrategias en tu vida diaria y a experimentar por ti mismo los beneficios de una mente más calmada y serena. Si estas estrategias te han resonado, imagina lo que puedes lograr aplicándolas en tu vida diaria. No te quedes solo con la teoría. Empieza hoy mismo a practicar el estoicismo y verás cómo tu mente se vuelve más serena y enfocada. Déjame un comentario contándome cuál de estas estrategias te gustaría aplicar primero. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido que te ayudará a transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video.